mientras que Brasil, haciendo cosas muy bien, se mantiene en tasas de crecimiento de 3 y 4%, porque no explota esas fortalezas en un mercado global de una forma más estructurada. Este gráfico lo que muestra es un poquito de la crisis reciente, y aquí está la caída de las exportaciones en volumen y aquí está la caída de las exportaciones en dólares. Fundamentalmente lo que quiero mostrar ahí es que nosotros tenemos un problema doble en el mundo que viene, y es que estamos todos pegados al dólar, nos medimos todo en dólares. Y si lo que medimos es la caída de las exportaciones en dólares, nuestras exportaciones cayeron 19% más de lo que de verdad cayeron en volumen. El dólar se está devaluando rápidamente, entonces vamos a volver a ver exportaciones altas en dólares, pero no significa que estamos cambiando nuestra productividad y nuestra competitividad, solo que estamos exportando en una moneda más barata. Entonces cuidado con ese espejismo, porque de repente nos vamos a sentir muy ricos y no somos, ¿verdad? Cambiamos un poquito nuestra riqueza relativa a Estados Unidos, pero no al mundo en su conjunto. Pero obviamente la otra cosa que es importante en América Latina es la inversión extranjera. Y ojo, que Latinoamérica es la región líder mundial en atracción de inversiones. Y esto a veces confunde a la gente, porque siempre uno dice, no, es China. Sí, China recibe como el 16% de la inversión extranjera por sí solo, pero el conjunto de Asia recibe entre el 22 y 23% y representan el 60% de la población mundial. América Latina recibe entre 11 y 14% de la inversión extranjera, pero somos el 8,5% de la población. Entonces, en términos de inversión extranjera per cápita, nosotros recibimos más de 1 punto por ciudadano, por así decirlo, mientras que los asiáticos están recibiendo apenas 1/3 de punto por ciudadano. Entonces, si lo vemos como una función de inversión por puesto, la inversión extranjera tiene una incidencia mucho más alta en América Latina que en Asia. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que saliendo de esta crisis, la inversión extranjera se va a volver a concentrar en país rico a país rico y va a haber menos inversiones en el mundo emergente en general. Y en ese sentido, ahí nos van a llevar entonces y ventaja Perú, Brasil y Colombia, que pueden activar más efectivamente su mercado local mientras la economía internacional vuelve a tomar ritmo. Las remesas internacionales que envían nuestra segunda exportación más importante, que es la gente, ¿verdad? Después de petróleo, Latinoamérica exporta gente, y estas son tasas de crecimiento, estas no son cifras absolutas. La cifra absoluta dice que en el 2008 las remesas del extranjero hacia América Latina eran de casi 80,000 millones de dólares por año. Es gigantesco. Ahora, eso con el desempleo en Estados Unidos, el desempleo en Europa, el cambio de las leyes migratorias en España y en Europa en general, entra en una tasa de descenso. Otra vez, perder aquí el 20%, como es el caso de Ecuador, para un país como Ecuador puede significar 4 puntos del PIB. Las remesas en Ecuador representan hasta 16% del PIB en cualquier año dado. Entonces el impacto de esto es gigantesco. En El Salvador, Honduras, Guatemala, México, estamos hablando de porcentajes del PIB que van de 12 a 16%. Entonces una caída en las remesas de esa magnitud es un golpe enorme a la capacidad de un país para crecer. Entonces, en términos de dinámica macroeconómica, esta es la clasificación. Chile, Panamá y Perú muy arriba. Aquí los países del modelo, voy a decir, más conservador en términos macroeconómicos se quedan en medio, y desafortunadamente, con excepción de Colombia, que aquí se cae muchísimo porque tiene inflación alta, tiene economía cerrada, pero ojo, que la economía cerrada colombiana la subclasifica un poquito, yo la subiría un poco si jugara con los datos, pero el hecho es que no cambia el panorama, son las mismas naciones las que sufren una vez más. Aquí sí hay unos cambios interesantes. Desarrollo institucional. Esta es la clasificación de Transparency International por percepción de corrupción. Chile, obviamente el país menos corrupto, Uruguay el segundo,
Costa Rica aparece de tercero. A mí me alegra, porque la verdad es que estamos metiendo a los presidentes a la cárcel de verdad y todo, entonces por lo menos se está haciendo el esfuerzo por crear un poquito de transparencia. El Salvador parece haber avanzado mucho en esto, Colombia, Brasil, pero si nos vamos al lado de abajo, y pónganle atención aquí a Venezuela, a Argentina, además de los sospechosos de costumbre, y vean un poquito de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una clasificación de 10 puntos, y empezando abajo de Costa Rica, ningún país tiene siquiera 50% de lo que uno esperaría en términos de transparencia y manejo de la corrupción, ¿verdad? Esta es una encuesta de Latinobarómetro donde la pregunta a los encuestados, más de 8,000 encuestados en toda la región, era si en su familia había habido una víctima de cualquier clase de crimen en los últimos 3 años. En otras palabras, que va desde que lo asesinaron al papá hasta que le robaron el teléfono celular y todo lo que cabe en medio. 53% de los venezolanos contestaron que habían sido víctimas de algún crimen en los últimos 3 años. En Panamá, 12%, pero olvídense de eso. 1/3 de todas nuestras familias han sido víctimas de un crimen en los últimos 3 años. Bueno, ese es ese costo de 2 puntos del PIB que nos dice el estudio del BID. Necesitamos guardas privados, necesitamos armas, necesitamos sistemas de seguridad en las empresas, alarmas, una cantidad enorme de inversiones que si ustedes van a Suiza, Dinamarca o Suecia, ni se le pasa por aquí a un empresario o a una familia que tiene que tener. Ese es un costo muy real. Y es una desviación de recursos que debieran estar yendo a la productividad, a la innovación, y que están yendo literalmente a cubrirnos las espaldas. Todas las empresas de Centroamérica hoy tienen por lo menos 2 empresas de blindaje de automóviles funcionando. Realmente estamos llegando a extremos alarmantes. Y por si no me creen, todas estas noticias son de un solo periódico, La Nación de Costa Rica, y esta es noticia nacional. Armas de fuego y puñales hieren a 25 personas al día. Imparable la ola de ejecuciones en México. Los cuerpos de 3 hombres donde se celebraban elecciones locales, mientras que en Chihuahua se registraron 10 ejecuciones más. Estamos hablando de ejecuciones relacionadas con la guerra del narco. El Salvador saca al ejército a las calles para combatir la violencia. 6,000 efectivos armados hasta los dientes del ejército salvadoreño como la única forma de enfrentar la incidencia de crimen que se está viviendo. Policía toma favelas de Río tras ola letal de violencia. Llegan a 2,000 los asesinatos este año en la mexicana Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad de 2 millones de habitantes. 2,000 homicidios en lo que va del 2009. Norte de Centroamérica es la zona más violenta del mundo. Oigan esto. El documento expone que el Istmo en su conjunto tiene la mayor tasa de homicidios del planeta. En 2008 registraba una tasa promedio de 33 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es más de 3 veces la tasa mundial de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes, y 7 puntos por encima del promedio de América Latina, que es 25 por cada 100,000. O sea, América Latina tiene una incidencia de crimen que es 300% el mundo. Y Centroamérica, por fin líderes en algo, 400% la tasa mundial, ¿verdad? Esto es lo que refleja la incidencia de crimen, la corrupción y, lo que es peor, nuestro desempeño institucional. Lo que demuestra es el colapso total de nuestro contrato social. Ya no hay reglas que rijan de una manera armoniosa la relación entre ciudadanos, entre empresas, entre nosotros y el resto del mundo. De hecho, cuando vemos lo que es el desempeño institucional medido por el Foro Económico Mundial, otra vez una clasificación de 134 países, Venezuela es el último, Paraguay 2 niveles arriba, Bolivia 1 para arriba, Ecuador 2 para arriba, Argentina, el segundo país más rico del mundo en 1900 y el 6º país más rico del mundo el día que empezó la Segunda Guerra Mundial. En vez de ser una potencia mundial, es un país que tiene una institucionalidad de 4º mundo, literalmente.